Bueno, para este día vamos a compartir un poquito acerca de disponibilidad eh, desde el llamado del corazón de Dios. Y para esto ustedes saben, han oído hablar acerca de esta ministración que recibió el profeta Isaías. Isaías, al parecer, en el capítulo 6, ya era un muchacho que profetizaba. Ya era un muchacho que tenía disponibilidad en la presencia de Dios. Ya era un muchacho que tenía relación personal con Dios y servía a Dios dando profecías. Ya proclamaba una voz que Dios ponía en su mente y en su corazón y él la anunciaba. Como muchos de nosotros, ya servimos al Señor de una manera o de otra. Pero aquí en este pasaje de Isaías encontramos a este joven siendo llevado por la presencia de Dios a redefinir su visión y a redefinir su llamado y a enfocarlo de otra manera y a tener una disponibilidad total y voluntaria. Esto es bien hermoso porque la presencia del Señor no es una obligación. Bueno, en algunos casos las Sagradas Escrituras hablan de una persuasión, una convicción que viene al corazón de los creyentes que se convierte en una obligación. Pero no es que Dios diga, si no haces te mando un rayo y te parto los pies o te castigo. No se trata, Dios no obliga de esa manera. Pero sí cuando el individuo es persuadido, es convencido de la voz de Dios y de la asignación que Dios le da en el corazón, entonces el individuo sí recibe, la persona sí recibe una carga adicional. Y cuando hablo de carga adicional, no hablo de un peso que no lo puede llevar, hablo de una responsabilidad adicional en su corazón, que lo impulsa o le impulsa a avanzar en la voz que Dios le dio. Y se convierte en una asignación, un llamado tan importante y tan significativo que el individuo no puede vivir si no hace lo que el Señor le mandó a hacer. Que el individuo no puede vivir si no camina en la voluntad que Dios le ha manifestado al corazón. Y eso es lo que pasa aquí con Isaías. Que Isaías, él entiende esta visión de la presencia de Dios y recibe esa convicción que se convierte en ese hecho que lo impulsa a ir hacia adelante, pase lo que pase, pero de manera voluntaria. Miremos cómo dice la Biblia. Del 1, Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. Esto es muy conocido, ustedes ya lo han visto, ya lo han estudiado. Solamente quiero tomar algunos aspectos para resaltarlos en la vida de disponibilidad desde el llamado del corazón de Dios. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este es el momento en el que la vida de Isaías se rompe en dos. Recuerden que dije que antes de este momento ya era un profeta, ya anunciaba la voz de Dios, pero aquí en este pasaje quiero resaltar unos 4 aspectos de la disponibilidad. El individuo tiene que tener disponibilidad para Dios, pero tiene que tenerla o debe ser de acuerdo a la convicción que el Señor pone en su corazón. Y lo primero que experimenta este muchacho es que tiene una visión de la gloria de Dios. Del versículo 1 al versículo 4, él ve cómo la gloria de Dios se hace presente. Cuando el individuo, cuando el creyente quiere disponerse para Dios y quiere tener ese corazón listo a la voz de Dios, debe ser consciente de la presencia de Dios. Algunos no somos tan conscientes de la presencia de Dios, no tenemos esa realidad en nuestras vidas. Queremos servirle al Señor, pero no sabemos a cuál Dios, a cuál Señor, si al Señor nuestro, a nosotros mismos, al Señor que me rodea, al vecino o al líder o a alguna persona diferente. ¿Sabes? Lo primero que debe suceder en un corazón disponible para Dios es conocer su presencia, conocer su gloria, estar delante del Señor, tener ese encuentro personal con la presencia del Señor día a día. Y esto me anima para decirles a ustedes que es muy necesario tener un devocional personal diario. Por supuesto que ustedes escuchan estos devocionales, comparten este tiempo devocional y se convierte en su alimento espiritual, y gracias a Dios por esto, pero también cada uno a nivel personal debe intentar o debe trabajar en tener su propia relación con la presencia de Dios. Si cada individuo, cada uno de nosotros tiene su propia relación con Dios, entonces conoce a Dios de manera personal. La fe se edifica en relación individual con Dios, pero también la fe se edifica en relación comunitaria, como estamos ahora aquí en este grupo orando y estudiando la palabra de Dios. Entonces nuestra fe se fortalece y se edifica en un grupo, pero también debe ser edificada y debe ser fortalecida a nivel personal. Esto es lo que está sucediendo con este muchacho. Aunque ya era un hombre de Dios, de todas maneras se está encontrando con la presencia de Dios. No podemos decirle al mundo quién es Dios si nosotros mismos no le conocemos. No podemos decirle a las familias de la tierra quién es la presencia de Dios y quién es el Señor si nosotros mismos no estamos ahí. Entonces es necesario experimentar un encuentro diario y personal con la presencia de Dios. Ser conscientes de la gloria de Dios frente a nosotros y en nosotros. Recuerde que Jesucristo habita en el corazón de sus hijos. Recuerde que el Espíritu Santo habita en el corazón de sus hijos. Recuerden que Dios mismo acompaña el corazón del hombre y está en la vida del hombre. Pero necesitamos ser conscientes de esa presencia del Señor. Eso es lo primero que sucede en este pasaje. Y la disponibilidad para el Señor, la disponibilidad voluntaria, es producto de un encuentro con la presencia del Señor. Recuerdan, ayer estuvimos hablando sobre Moisés, un encuentro con la presencia del Señor. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir de este pasaje es que el encuentro con la presencia del Señor nos lleva a vernos en nuestro interior real.
nuestra realidad. Y nuestra realidad puede ser como la de este muchacho. En este caso, Isaías, en el versículo 5, cuando él se encuentra frente a la presencia del Señor, él siente que no es tan digno de estar en la presencia del Señor. Y su primer voz delante de Dios es: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y luego dice: Jehová de los ejércitos. El segundo aspecto de una persona que quiere ser disponible para Dios es que no niega su realidad. No se presenta ante Dios con una máscara. No se presenta ante la presencia del Señor aparentando tener una mejor vida o un mejor comportamiento o unas mejores acciones. No, se presenta tal y como es. Recuerden que él ya era un profeta. Pero en medio de ser un profeta tenía un problema en lo que hablaba. Siendo un hombre de labios inmundos, sus palabras probablemente no eran tan alineadas con la misma presencia de Dios en su vida. Sus palabras, lo que pronunciaba, no estaba muy alineado con lo que el Señor quería que él hablara. Sus palabras no estaban muy alineadas con esa gloria que estaba frente a él. Y a veces en nuestras bocas hay algunas cosas que no son las mejores y afectan nuestra disponibilidad para servirle al Señor. A veces en nuestras bocas están las palabras que van lejos de la voz de Dios. A veces en nuestras bocas están las palabras que no son vida y que no dan bendición a otros. A veces en nuestras bocas no están las palabras que traen restauración a nosotros mismos y a las vidas de otros. A veces en nuestras bocas hay algunas maldiciones que salen hacia nosotros mismos y hacia otros, o renegamos, o murmuramos, o hablamos mal del prójimo, o nos conectamos en conversaciones completamente erradas. Este concepto que está usando el profeta Isaías en cuanto a que tiene labios inmundos es que su propio ser no ha sido transformado en su lenguaje. Y recuerde algo, la Biblia dice que lo que habla la boca es lo que está en el corazón. Lo que habla tu boca es lo que está en el corazón. Tienes que poner atención a tus propias palabras. Vale la pena escucharnos a nosotros mismos. Y al escucharnos a nosotros mismos, entonces sabemos cuál es la abundancia de nuestro corazón. Y recuerde que no se trata de cómo te comportas delante de personas o en lugares donde debes comportarte bien. Es que tú vives en la presencia del Señor. Entonces el lugar donde se debe experimentar esa sinceridad es en la presencia del Señor, todos los días y en todo momento. Cuando quieran venir a tus labios palabras que no son acordes con la revelación y el amor de Dios y que no son acordes con la vida de un cristiano, examina tu vida y ve al Señor como ahora hizo Isaías. Y no solamente Isaías está revelando su propio corazón y sus propias palabras, sino que está diciendo que vive en medio de. A veces el entorno que nos rodea impide nuestra disponibilidad para servirle al Señor. A veces el entorno que nos rodea hace más propicio un mal lenguaje para ir con el comportamiento de Isaías. Hace más propicio que hayan malas palabras o que una condición equivocada fluya en nosotros. A veces el ambiente en el que nos encontramos no es el mejor para disponernos a la presencia del Señor. A veces personas no son las mejores compañías y nos limitan en nuestro servicio a la presencia del Señor. Vale la pena revisar nuestro propio corazón, pero también vale la pena revisar el entorno.
personas que quizás no están bendiciendo tu vida, es mejor tomar decisiones. Personas que están hiriendo tu corazón, es mejor tomar decisiones. Personas que están alejándote de la presencia del Señor, es mejor tomar decisiones. En algunos casos es necesario separarnos de personas. En algunos casos es necesario separarnos de lugares. En algunos casos es necesario tomar de manera radical decisiones con personas, conversaciones con personas y decir, sabes que yo quiero estar contigo, pero estás causándome dolor o estás causándome alejamiento de la presencia del Señor o estás afectando mi disponibilidad para seguir y servir al Señor. Es necesario tener conversaciones sinceras. Isaías está teniendo una conversación sincera delante de Dios consigo mismo y con Dios. Y en ese estar conversando consigo mismo se encuentra que él no está teniendo el mejor comportamiento en sus palabras, pero tampoco está rodeado de personas que le ayuden mucho a ser diferente. Y lo tercero que sucede en este proceso de disponibilidad de Isaías es que en ese momento que él ve la gloria de Dios, experimenta su propia realidad, inmediatamente dice que del altar fue tomado un carbón encendido y que vino y tocó sus labios. Este es el mover de Dios, de la misma presencia de Dios, del mismo altar de Dios, de la misma gloria de Dios. Viene el ángel y toca exactamente sus labios. Dice la Biblia, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando tú y yo tenemos esa sinceridad de reconocimiento delante de Dios y hablamos específicamente donde necesitamos que el Señor nos ministre, la gracia y el favor de Dios viene a nosotros específicamente donde necesitamos ser transformados. El poder de Dios obra en nuestras vidas. Así es que, mis hermanos, no tengan temor en decirle al Señor, aquí necesito que me ayudes. Y Él nos va a ayudar. El carbón encendido tomado del altar es un símbolo de Cristo. Cristo Jesús fue tomado de la presencia del Señor. Vino a la cruz, derramó su sangre y dio su cuerpo por nosotros, por quitar nuestro pecado, por quitar nuestra culpabilidad. Estos dos elementos son un impedimento interno para disponernos al Señor. La culpabilidad es ese sentimiento que nos lleva a pensar que nosotros no somos calificados y que tenemos muchas cosas deficientes que nos llevan a no ser capaces y que tenemos mucho pasado, mucha historia en nosotros que no es buena. Pero también cuando viene a nosotros la presencia del Señor, nuestra culpabilidad es quitada. El Señor obra en lo que nos acusa internamente y sana esa herida de nuestro pasado, pero también quita nuestro pecado. Todos nosotros somos pecadores, dice la Biblia, y al todos ser pecadores necesitamos que el Señor nos perdone. La culpabilidad y el pecado son limitantes a la disponibilidad. Después que el Señor ministra mostrándole su gloria, después que el Señor ministra al corazón de Isaías llevándolo a reconocer su condición y la condición del pueblo en el que vive, después que el Señor viene y toca sus labios y quita su culpabilidad y borra su pecado, entonces escucha a Isaías la voz de Dios y ahí es donde él dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Muchos queremos decirle al Señor, estoy disponible para ti, pero no nos encontramos con su presencia, no tenemos una sinceridad delante de Dios y no le permitimos que Él quite lo que nos está dañando.
disponibilidad voluntaria. Tiene que ver con dejar que la gloria de Dios se mueva en nosotros. Tiene que ver con permitir que nuestros corazones sean sinceros delante de Dios y delante de la gente. Tiene que ver con recibir ese perdón de Dios. Señor, gracias por perdonarnos. Y tiene que ver con que de nuestras propias bocas salgan las palabras: aquí estoy. Yo quiero seguirte y yo quiero servirte y cuenta conmigo. Estoy listo para lo que tú quieras que yo viva. Ese es: heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a recibir la asignación que tú tienes para mi vida en este tiempo y en el venidero. Señor, que en el nombre de Jesús, mis hermanos y mis hermanas experimenten tu presencia en sus vidas, tu presencia en sus corazones, Señor. Y que al experimentar tu presencia en sus corazones, ellos puedan verse a sí mismos, reconocer esas áreas donde necesitan tu intervención. Y que tú, Señor, toques sus labios, sus corazones, sus mentes y todo su ser. Y que al ser transformados por ti, Señor, y que sean quitadas esas culpabilidades del pasado y que sean sanas las heridas del pecado, Señor, que mis hermanos escuchen tu voz y que al escuchar tu voz, Señor, inmediatamente y de manera voluntaria te respondan: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo los bendigo a mis hermanos y mis hermanas. Bendigo cada persona que escucha este devocional. Les bendigo con una disponibilidad voluntaria por tu presencia en nuestras vidas. A ti, Señor, sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas. Recuerde, si este devocional ha bendecido su vida, compártalo con otros. Otros necesitan ser bendecidos por la presencia del Señor.